un inciso antes de comenzar. En distintas ocasiones les he comentado sobre la Stasi y cómo funciona la Stasi, cómo el chavismo, entre la estructura de inteligencia, tiene parte de la estructura de cómo funcionaba ese aparato. La Stasi no funciona como cualquier estructura de inteligencia. La Stasi funciona penetrando la intimidad del objetivo. La penetra, la siembra, la deforma. Se estructura siendo parte del entorno del individuo. En mi situación, en este asesinato moral, en esta cancelación mediática, en esta situación, el, el efecto que estoy viviendo es como cuando uno construye su torre para la defensa. Construir la torre para la defensa y de repente pareciera que los muros se mimetizaron, que los muros cambiaron. Quisiera pensar yo que cambiaron. Aún no sé si es que vinieron así. Y en ese proceso, da como resultado este proceso de asesinato moral. El asesinato moral que lo que busca es matar al mensaje, matando al mensajero. Entonces, siempre lo importante es el mensaje y entender cómo funciona la Stasi de un proceso revolucionario. Mucho se lo explica al país. Lamentablemente, explicándoselo al país no, como que no miro los programas, porque no me lo expliqué para mí. Pero bueno, vamos a lo importante. Hola, gracias por acompañarnos a esta nueva casa. Hoy sí me van a oír decir suscríbanse, tocar la campanita. Vamos a hacer toda la construcción necesaria. Necesito que se suscriban. Vamos a buscar la manera de poner a monetizar el mensaje, por más que suene feo. Algo que nunca quise hacer, que intentamos hacer. Y bueno, ya más o menos están enterados de la situación. Lo cierto es que mientras aquello corre, lo importante es lo importante y lo importante no es otra cosa que Venezuela. Lo importante es Venezuela. Y para entender la situación siempre es bueno comprender la importancia de ese lugar específico en la geografía americana y esa posición, lo que conocemos como la posición geopolítica. Siempre hablamos de lo que vale Venezuela y cómo Venezuela lo vale. Siempre hacemos referencia a este territorio maravilloso que metro cuadrado no debe haber nada igual de rico en el mundo. Venezuela, Venezuela es una joya que por los venezolanos no ha sido valorada. Venezuela ha sido explotada como una mina, Venezuela ha sido tirada a pérdida y no se ha entendido la importancia de. Y hay que entender a Venezuela en eso, con importancia, con lógica. Y hay que entender a Venezuela dentro del concepto global y las necesidades y hacia dónde gira el mundo dentro de este proceso de repartición del mundo. Nosotros nos podemos ver involucrados en un proceso de repartición del mundo donde las fronteras cambien, donde las fronteras formalmente cambien. Nosotros podemos ver que ese proceso puede darnos un nuevo mapa latinoamericano que quizás ni siquiera podamos reconocer. Todo eso sale a partir de la irresponsabilidad de lo que fue el chavismo, de la llegada del chavismo. Pues en muchos sí, porque la llegada del chavismo generó un proceso donde se utilizaron las riquezas de Venezuela para generar caos, para generar destrucción, para generar un proceso que traería una inestabilidad futura. Es una inestabilidad futura que tiene grandes juegos y por eso siempre hay que entender el proceso completo y hay que entender todos las filiales, aquellas que hablábamos del Foro de Sao Paulo, el proceso, la estructura de la narcoguerrilla, cada una de esas cosas que hemos ido señalando durante mucho tiempo. Vamos a sumar un punto aquí. Es una declaración de Petro de esta semana donde Petro se pone a hablar de leyendas, de el águila ataca al cóndor y se levanta el jaguar y una cantidad de cosas. Ahí lo que Petro está intentando decir es que si hubiese algún tipo de acción militar sobre los países del Caribe, bien sea Venezuela, bien sea la propia Colombia, lo que se pudiese generar es un proceso
regional de ingobernabilidad, porque no es que tengan capacidad de atacar e ir en contra de las fuerzas de un país como los Estados Unidos. Eso es ridículo. Pero sí generar un proceso de gran inestabilidad regional. Pero vamos a colocar todo eso. ¿Qué pasa si en la misma estructura de esa actividad antidrogas se hacen una serie de ataques quirúrgicos, como lo que hemos planteado directamente en el territorio venezolano? Pero esos ataques quirúrgicos no solo son en Venezuela, sino que también se utilizan ese mismo proceso en Venezuela y en Colombia. ¿Qué pasa? ¿Cómo va quedando la situación? ¿Qué pasa y cómo se genera ese proceso? ¿Cómo está la respuesta de los países? Vamos a suponer que esto va en escalada. Todo esto son una serie de suposiciones para poder entender la realidad de lo que podríamos vivir, dado que hay responsabilidad y la responsabilidad de haber vestido durante 25 años. Ya son constantes, ya pasamos bastante más allá del cuarto de siglo. Es increíble que se haya hecho esto. Este, de eso, de esa responsabilidad de seguir a esa oposición que vistió de democracia esta desgracia durante todos estos años. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede si en un proceso de escalada uno de los ataques selectivos puede ser con un dron grande y ese dron cumple su objetivo? ¿Qué pasa si es con un misil lanzado desde cualquier avión cerca del área de nuestro mar territorial? Pero ¿qué pasa si ese avión pasa y adentro? ¿Hasta qué punto los sistemas de baterías antiaéreas que se encuentran desplegados en Venezuela pudiesen responder? ¿Qué pasa si hay una respuesta y esa respuesta obliga a una respuesta mayor por parte de la flota que se encuentra en el Caribe? ¿Cuántos demonios se desatan? Las palabras de Petro no han de caer en un saco vacío. Y hay que entender todo eso dentro de la lógica de lo que significa el proceso revolucionario y cada una de las estructuras que fueron desatadas en su momento. Y ahí volvemos, las riquezas de Venezuela para financiar lo imposible. ¿Es viable que frente a un hecho de esa factura, que se comience una situación en Venezuela que no extraiga al chavismo? ¿Es viable frente a eso que comiencen procesos que pongan de cabeza a países como Ecuador, como Perú, como Bolivia? ¿Es viable eso? Hay células dentro de estos países generando una eventual situación. Nosotros tenemos que entender que lo que está en juego es el nuevo concepto global. Es increíble colocarlo desde esta perspectiva y hay que entenderlo dentro de ese marco de situaciones, porque para eso han tenido la mejor caja chica que ha existido nunca, Venezuela. Y el proceso está allí, está cultivándose, se ha venido sembrando, se sembró, perdón, y lo que espera es eso, el cultivo. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo entenderlo? ¿Hay manera de pararlo? Sí, la manera de pararlo siempre ha sido la misma, el hacerlo correcto. Pero ¿qué pasa si se simula un hacerlo correcto? Yo sé que estamos hablando de qué pasa, qué pasa, qué pasa, y una serie de simulaciones para poder mostrar la gracia, que son los escenarios que tienen que realmente preocuparnos como venezolanos, como latinoamericanos, y hasta como habitantes de un mundo próximo donde ya ni siquiera vayamos a poder reconocer las fronteras del mapa. Entonces, ¿qué pasa si en Venezuela lo que hay para evitar que se desarrollen las cosas es un falso golpe? ¿Qué es un falso golpe? Un golpe orquestado para jugar a una pseudo transición, donde, listo, ya Maduro no es cabeza de gobierno, puede que ni Diosdado ni los hermanitos Rodríguez, puede que hasta algún importante líder de opositor, llegue a la toma de gobierno, pero lo que sigue gobernando otra vez es la revolución. Lo que sigue manejando todo es la misma estructura que definimos antes de la propia llegada de Chávez en el 98, que definimos como el proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. ¿Es viable eso?
Eso es lo que pasa cuando abrimos los escenarios frente a la increíble responsabilidad de lo que ha vivido Venezuela y cuando no se hace lo correcto. Nosotros tenemos que comprender el juego político en el cual nos encontramos después de tanta irresponsabilidad como país. Nosotros tenemos que comprender la realidad de lo que significa Venezuela y a lo que nos podemos convertir, en lo que nos podemos convertir. Durante años he ido explicando que el fin del proceso revolucionario en Venezuela no es Cuba, sino llevarnos a posiciones como la de Somalia, la de Sudán, la de Liberia, lo que vive Libia. No son fotografías lejanas frente a una realidad de gran nivel de inestabilidad. Volvemos, todo por la irresponsabilidad de haber vestido de democracia, esta desgracia, todo por la irresponsabilidad de haber traído a un proceso comunista para el ejercicio de gobierno. La construcción de un país, el manejo de un país, siempre va a tener sus bemoles, sus factores que vayan en contra. El asunto es que a Venezuela nunca se le quiso. Y como a Venezuela no se le quiso, no se construyó nación. Y al no construir nación, lo que tenemos hoy es este despoblado tan incoherente políticamente hablando, que sigue pensando en actas, en jueguitos democráticos, que no ha entendido para nada lo que significa el proceso revolucionario y mucho menos ha entendido lo que se está jugando globalmente. Hay que preocuparse mucho por todo este tipo de cadena de situaciones. Hay que entender todas esas realidades. Volvamos un momento a Venezuela adentro, nada más. Vamos a sacarla de esa serie de escenarios globales y vamos a enfocarnos sobre lo que pudiese jugarse mañana frente a ese golpe falso para evitar un proceso posterior donde no haya espacio para el juego. Puede haber un golpe blando de ese tipo y mantener al chavismo totalmente activo y llamar a unas elecciones de emergencia y que en esas elecciones de emergencia el chavismo salga fortalecido. Pues sí, también de eso lo podemos ver. Puede haber un golpe de mano rápido y que sean de los mismos contra los mismos y así ganar tiempo. Sí, también. Frente a esos escenarios donde siempre hablamos de golpes, hay la posibilidad de un golpe que nos acerque a lo correcto. También. Y eso es fundamental entenderlo. Y para entenderlo tenemos que complementarnos como país en la oportunidad, en las ventanas y en el liderazgo. El liderazgo político actual venezolano puede manejar ese tipo de situaciones. En mi opinión, no. Exigirle legitimidad a un nuevo liderazgo que genere, que salga a partir de esas acciones, es viable. Porque en cualquier exigencia de legitimidad se cae frente a la realidad de que fue un hecho fáctico. O te van a decir, no chico, hay que poner el tipo de las actas y a María Corina. Es eso real. He querido traer hoy toda esta serie de situaciones que pueden angustiarnos a muchos sobre, ¿estamos en una situación tan increíblemente frágil? Pues sí, sí lo estamos. Esa situación tan increíblemente fácil, tan frágil, es realmente tangible. ¿Podemos llegar allí? Pues sí, sí. Pero también podemos llegar a todo lo contrario. Podemos llegar a que se haga lo correcto e inyectarle a Venezuela vida. Es importante que cada venezolano que ha sido totalmente irresponsable durante todos estos años, que sigue sumido en la mentira de la fiesta mediática, que sigue sumido en la basura, que sigue sumido lejos de lo importante, que es país, se centre en entender que Venezuela lo vale. Se centre en despertar el entendimiento ideológico de la situación. Que vuelva a recordar que lo que existe aquí es una tiranía socialista. No que son unos narcos que tienen allí, que están robando, que son unos ladrones y que se pueden ir con lo robado, que se lleven sus ganancias y cosas de esas, ¿no?
que es un proceso que ha sembrado mal, el mal, que es un proceso que ha deformado al venezolano, que es un proceso que nos va a costar muchísimo desarraigar. Tomemos en serio lo que estamos viviendo. Tomemos en serio las capacidades del proceso revolucionario y avancemos en la recuperación de Venezuela en todo sentido. Física, de mente y de alma. Señores, muy buen día y que viva Venezuela. Nos encerraron en su jaula de promesas, un socialismo que mata y que nos reza. Desde el 99 eres la mentira reinó, una constituyente que el alma no robó. Estado de derecho lo asesinaron, con feudo y sangre el poder tomaron. No hay democracia, solo tiranía, un pueblo esclavo en su propia agonía. No más cadenas, no más dolor, más a las sombras, queremos la luz del sol. El socialismo es muerte, es represión. Venezuela libre invita a la rebelión. No más mentiras, no más control. Del pozo salimos con fuerza y valor. Salir, valor. Nos vendieron un sueño, un hombre nuevo, pero nos dieron miseria, un futuro muerto, socialismo en cámara lenta nos ahogó, dictadura disfrazada que el país quebró. El DPJ se fue, pero la plaga quedó, socialistas vueltos, el mal se sembró. La oposición juega su tablero, legitimando un régimen que es veneno puro y certero. No más cadenas, no más dolor, basta de sombras, queremos la luz del sol. El socialismo es muerte, es represión. Venezuela libre, grita la rebelión. No más mentiras, no más control. Del pozo salimos con fuerza y valor. No hay paz en las urnas, no hay salvación. La libertad no viene de su constitución. Es un proceso genocida, ideología cruel. El chavismo es cáncer, lo sabemos muy bien. Basta de pactos, de falsos acuerdos. El pueblo despierta, ya no tiene miedo. La lógica quebrada hay que sanar. Con puño en alto vamos a luchar. No más cadenas, no más dolor. Basta de sombras, queremos la luz del sol. El socialismo es muerte, es represión. Venezuela libre, grita